Otro martes más aquí en Parqueando con Jesús. Para mí sigue siendo un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que el Señor no me entregó, que el Señor nos entregó a mi esposa y a mí y a mi hijo, porque este tema lo hablamos en el altar familiar. Es un tema bastante interesante que va a bendecir su vida y que está en Primera de Juan. Y vamos, este no tiene título, este tema no tiene título, el Señor no me entregó título, pero es su palabra, no la mía. Yo le quiero pedir el favor que si usted le llegó el entendimiento que usted está delante de Dios en esta hora y tiene la posibilidad de encender su cámara, lo haga. ¿Por qué? Porque así podemos interactuar, así podemos ser iglesia, así podemos poder ver su corazón, podemos estar en familia. Dice la palabra que donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está Jesús. Y yo no sé si usted está en una reunión con el presidente de Panamá o de Estados Unidos o de su país. Porque sé que aquí hay gente de Venezuela, creo que hay gente de Colombia y gente de Panamá. Si usted está en una reunión de trabajo, usted normalmente enciende su cámara por respeto a la persona, a su jefe y a las personas que están allí. ¿Por qué no hacerlo delante del rey, no? Ojo, esto no es obligado, no es que lo voy a sacar de la sala si no lo hace, pero nosotros mostramos reverencia a Dios. La referencia principal que hoy vamos a estar leyendo está en Primera de Juan, capítulo 1, la primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Es un capítulo muy corto, tiene 10 versículos, pero en esos 10 versículos tenemos mucha carne, tenemos mucho alimento, tenemos mucho pan de vida. Y fíjense algo, yo voy a leer esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y después vamos a ir desarrollando el tema. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dice el verso 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad si vivimos en la luz. Voy a repetir el verso 6. Pero seguimos, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, ustedes entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Esto está en Primera de Juan, capítulo 1. Usted lo puede leer cuando quiera, ¿sí? Y yo quiero arrancar
porque nosotros tenemos la idea de que lo que estamos conociendo de Dios es absoluto. O quizás nos preguntamos, ok, ya yo hice la oración de fe, ya yo soy salvo, porque si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, yo soy salvo. Eso lo dice la palabra. Y ahora ya hice la oración de fe, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y poco a poco dogmatizamos a Dios y lo ponemos dentro de una cajita llamada religiosidad. Y lo metemos en una casilla de nuestras interpretaciones, de lo que pretendemos que es Dios, de lo que creemos que representa a Dios en nuestra vida. Y las interpretaciones de la palabra de Él a nuestra vida. Porque nosotros leemos su palabra queriéndola aplicar o queriendo ajustarla a nuestra necesidad. Y sin tratar de hacer el más mínimo esfuerzo en conocer la verdad. Y yo quiero que usted participe hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque yo voy a hacer una pregunta aquí, quiero que abra el micrófono si usted tiene la posibilidad. ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Amén. La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Quién más dijo Jesucristo? Creo que Luis también. Amén, hermano. Todos estamos de acuerdo en que la verdad es Jesucristo. ¿Sí? Unánimes. Todos estamos de acuerdo que la verdad es Jesucristo. Entonces, y eso es cierto. Eso es cierto, pero ahora vamos con la siguiente pregunta donde normalmente nos desmantela todos nuestros argumentos. Jesús es la verdad. ¿Y cómo tú sabes que Jesús es la verdad? ¿Por qué Jesús es la verdad? Yo quiero que tú me respondas eso. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta y sé que para algunos va a ser difícil de contestar. Por la palabra. Sí, sí, correcto. Por la palabra. ¿Alguien más? ¿Y por qué Jesús es la verdad? Yo pienso que Jesús es la verdad, primero porque pagó el sacrificio y el precio de nuestro pecado. Fue el Hijo unigénito de Dios. Y aparte su palabra dice, yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí no pasará hambre, más creerá. O sea, la Así misma es, palabra te lo revela. así es, así es. Y es la palabra la que da testimonio de Jesús. Pero son argumentos débiles. Y qué pena decirles esto, pero ustedes saben que estamos aquí en familia. A mí no me dicen cómo debo dar el mensaje. Yo simplemente doy lo que el Señor me da. Pero es una respuesta muy débil por la palabra. Yo no creo en la Biblia, pues. ¿Cómo tú demuestras que Jesús es la verdad? Ah, ahora bien, partamos del hecho de qué es una verdad. La verdad es una realidad de algo. Yo di un ejemplo la vez pasada de que si yo les digo a ustedes que este marcador, si lo tiro, va a flotar, usted me va a decir, no, ese marcador se va a caer. Ese marcador va a llegar al suelo. ¿Por qué? Porque hay una verdad que lo respalda, una realidad, que es la ley de la gravedad. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos pretender que conocemos o no pretender. Yo creo que no podemos conformarnos con lo que conocemos de Dios. Y esto es un reto para usted y para mí, porque le repito, esta enseñanza salió de un altar familiar. Esto lo estudié con mi esposa y con mis hijos. Entonces, en ese momento hubo un reto en mí, porque yo hoy le puedo decir que es la verdad. Yo le puedo decir que Jesús es la verdad y le puedo argumentar que Jesús es la verdad porque la palabra da testimonio de Jesús desde antes de que naciera. Y Jesús es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho desde la antigüedad, en la ley, en los salmos y en los profetas.
y que no había manera humana de que un ser humano común y corriente cumpliera más de 300 profecías durante su vida, incluida que iban a ser de una virgen. Ahora, Rodolfo, tú me estás queriendo decir que Jesús entonces es la verdad porque Él es la realidad. Sí, correcto. Él es la verdad porque Él es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Él es el verbo de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia enseña que el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. La imagen del Dios invisible era Jesús. Ahora ya hay un argumento un poquito más sólido, pero aún sigue siendo débil. Y podemos irnos lejos con esto, pero eso es un reto para usted. Eso es un reto para que usted empiece a cuestionar lo que conoce de Dios y profundice y lo busque con intensidad. Porque si alguien mañana le dice, ¿y por qué Jesús es la verdad? Usted no simplemente responda porque Él dijo que Él era la verdad y la vida, sino que usted tenga argumentos sólidos de decir, como dice la palabra, defender tu fe con mansedumbre. ¡Wow! Y reverencia. ¡Qué lindo! Tener denuedo de la palabra. Pero entonces, contestar quién es la verdad es sencillo, es Jesús. Argumentar por qué Jesús es la verdad nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque realmente nos falta mucho. Y yo quiero que usted hoy despierte. Yo quiero que usted hoy empiece a cuestionar su vida de fe y empezar a decir, yo necesito conocer a Dios. Yo necesito conocer a Jesús porque Jesús es la vida eterna. Ahora, yo te puedo dar incluso argumentos bíblicos de eso. ¿Quién puede leer Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21? Alguien que sea rápido. Amén. Dice la palabra del Señor. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Amén. Repite el verso 21. El 21 no lo leí, dice: y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. Él estaba leyendo una profecía que hablaba de él mismo. Y le estaba diciendo a los presentes, hoy sí ha cumplido. Si usted empieza a internalizar que la Biblia es un libro de promesas, yo no sé si usted entiende, pero testamento o pacto es igual a promesa. Yo no sé si usted entiende esto, pero la Biblia es un libro de promesas. Y la Biblia también enseña que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios es fiel y Él prometió algo, para que una promesa, si yo le prometo a usted que le voy a regalar este teléfono, es una promesa, hasta ahí, es una promesa. Pero, ¿cuándo esta promesa se hace una verdad? Cuando se cumple. Amén. Amén. Y yo no sé si usted le está cayendo el cuara en este momento, pero cuando una promesa se cumple, llega la verdad. Y ahora te pregunto, ¿el Antiguo Testamento se cumplió con Jesucristo? Sí se cumplió. Él era el cumplimiento. Él era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora tenemos un Nuevo Testamento, tenemos un nuevo pacto. Él prometió algo. Lo leímos la semana pasada. Él prometió que tendríamos morada, que iba a preparar morada para nosotros.
Hay un nuevo pacto vigente. Hay promesas por cumplirse. Ahora, ¿yo estoy preparado para recibir la realidad de esas promesas? ¿Yo en realidad estoy estudiando las promesas de Dios para el cumplimiento de su segunda venida? Porque Él prometió que iba a volver. Eso no es una promesa. Ahora estamos esperando la realidad de esa promesa, porque el que lo prometió es fiel. Y hoy, la verdad es que hay más de 30. ¿Por qué si hay una sola verdad? Si la verdad es Jesucristo, si la verdad es el cumplimiento, ¿por qué hay más de 33.000 denominaciones cristianas? Voy a repetir, más de 33.000 denominaciones cristianas. ¿Por qué si hay una sola verdad? Yo no sé si usted se ha cuestionado eso, pero este espacio está para eso. Este espacio está para que usted abra sus ojos. Hay más de 33.000 denominaciones cristianas y yo quiero que usted sepa algo. La verdad es una sola. La verdad es Jesucristo. La verdad es el cumplimiento de algo que Jesús prometió. ¿Hoy estamos viviendo el cumplimiento todavía del Antiguo Testamento o estamos esperando el cumplimiento del Nuevo Testamento? Porque en Apocalipsis capítulo 22 hay buenas noticias para ti y para mí. Él venció. Él va a reinar eternamente con su pueblo. Ahora, hay 22 capítulos en Apocalipsis con promesas. ¿Realmente yo sé lo que significa? ¿Yo realmente estoy buscando eso o estoy todavía en la leche espiritual? Porque en Primera de Juan, cuando él dice, le anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, verso 1, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Verso 1, de lo que vimos y oímos. Ahora te pregunto yo a ti, ¿de quiénes estaban hablando? ¿De quién estaba hablando Juan aquí? Él vio y oyó de Jesucristo. Y ahora te pregunto, ¿tú de quién estás viendo y oyendo? Y no me malinterpretes. Yo sé que nuestros pastores, hay hombres de Dios que reciben de Jesús y le dan al pueblo. Pero ¿te conformas con eso? O puedes ir a la fuente y buscar la verdad, buscar la palabra de vida eterna, la confirmación de esa palabra que te dio el pastor. ¿Soy un creyente de domingo solamente? ¿O realmente estoy teniendo en cuenta o cayendo en cuenta de que los tiempos se están cumpliendo? De que aún hasta los impíos, los inconversos, saben y que la Biblia se está cumpliendo. No saben ni lo que están hablando, pero lo sienten. Porque la cosa afuera está bastante deteriorada, bastante fea. Y mi pregunta para ti es la siguiente. Si un testigo puede anunciar lo que vio y oyó, ¿tú realmente estás viendo y oyendo de Jesucristo? ¿O simplemente estás viendo y oyendo de lo que te dice el pastor? Ojo, que no está mal, pero que no es suficiente. Porque el sacrificio de Jesús no rompió un velo entre tú y el pastor. El sacrificio de la cruz del Calvario rompió el velo entre tú y Dios. Tú tienes acceso, tú tienes libre acceso a la gloria de Dios, tú tienes libre acceso a su presencia, tú tienes libre acceso al Espíritu Santo, tú tienes libre acceso a la revelación de las Escrituras. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo? Porque de lo que vimos y oímos, dice Juan, con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras manos, esto les anunciamos. Les anunciamos al que existe desde el principio. Y dice el verso 2, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Le fue revelado. No nacieron con el conocimiento. Ellos buscaron la vida eterna. Ellos intencionaron esos momentos. Jesús los escogió. Hay muchos llamados. Jesús los llama. Pero son pocos los escogidos. ¿Por qué hay pocos los escogidos?
Porque no todos están dispuestos a pagar el precio, esa es la verdad. No todos están dispuestos a pagar el precio de conectarse los martes a las 9. No todos están dispuestos a ir a la iglesia y después llegar a tu casa y orar y leer la palabra todos los días y buscar la luz y el aceite y la revelación de la palabra, porque sabemos que eso es lo único que va a cambiar nuestra vida. ¿Quién puede buscar Romanos 12, versículo 2? Romanos 12, 2. Romanos, Amén. capítulo 12, versículo 2. Amén. No miren, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. 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 Y es muy bueno decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y citar solo ese versículo. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor nos dice que no nos amoldemos a este mundo y podemos entrar en conflicto muchas veces con la palabra mundo. Porque la Biblia, según el contexto que está usando Pablo en este libro, está usando la palabra mundo refiriéndose a qué. Porque yo te voy a decir algo, la Biblia también dice que la enemistad, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. También la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces también la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Rodolfo, pero estoy confundido. ¿Qué me quiere decir la palabra con esto? ¿Qué es esto de mundo? Bueno, pero es que va a depender del contexto que me está rodeando en la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor muchas veces se refirió al mundo como cosas materiales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perdiere su salvación? Perdiere su alma. También se refirió del mundo, el planeta, cuando de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También en 2 Corintios, si no me equivoco, capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y la palabra mundo que se utiliza en Romanos, en su etimología, es la palabra cosmos. Y esta palabra tiene un significado bastante amplio, pero redunda en un sistema. No es el mundo físico, el globo terráqueo, sino en el sistema del mundo. No se amolden al sistema del mundo. Hay una mala interpretación de la palabra mundo en la iglesia. Y hoy en día, simplemente nosotros estamos trayendo el mundo a la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque no se está estudiando la palabra. Porque yo compartía hoy con un amigo que está estudiando conmigo y él vive en Argentina. Y me decía que allá en Argentina es muy difícil ver una iglesia como la que usted y yo asistimos, en los que asistimos a Roca de Vida, que es muy difícil conseguir una iglesia como esa. Que nosotros somos bendecidos al tener una iglesia. Pero ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos, es un conjunto de factores que hacen un todo. Un conjunto de elementos y factores que hacen un todo, que hacen un núcleo, que hacen un sistema. Entonces, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que ellos de lo que vieron y oyeron testificaron. Pero ellos no oyeron el mundo. Ellos no vieron y escucharon del mundo, porque eso no fue lo que testificó Juan. Ahora te pregunto, ¿por qué es importante no conformarse solo con la palabra que recibimos los domingos? Porque no sabemos. Porque tú tienes que discernir. Porque no sabemos si tú realmente estás en una iglesia que te predican sana doctrina. Porque no sabemos si realmente tú estás en una iglesia que te están predicando la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ya sabemos. Es una realidad. Es el cumplimiento de algo que Dios prometió.
Que Dios prometió bendiciones y no precisamente materiales. Porque el Señor se refiere a las bendiciones materiales como añadidura. Y el mundo, nosotros hemos dogmatizado o aclimatado a Dios al mundo, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros vemos. Y por eso yo quiero que usted entienda que cuando el Señor vio que el mundo había entrado en el templo, ¿usted sabe qué hizo? Zarandeó las mesas, volteó las mesas, los cambistas, las sillas, y usted conoce esa historia. El Señor se indignó porque el mundo había entrado al templo. Ahora te pregunto, ¿será que hoy en la iglesia del siglo XXI, y no digo, no quiero nombrar iglesias, que en teoría no es mi trabajo, pero usted puede discernir. En pleno siglo XXI, ¿será que el mundo ha entrado a las iglesias? ¿Será que estamos en esa misma posición de Jesucristo? Y la iglesia está haciendo de la vista gorda con este tema. Es necesario que tú entiendas que cuando tú dependes de un hombre, de un pastor o de alguien que te hace depender de él espiritualmente, estás a nada de recibir mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y fallamos. Porque nosotros somos hombres y no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y si tú no tienes la voluntad de ir y acceder a Él para ver y oír lo que Él te enseña, para poder testificarlo, tú no vas a entender quién es Dios. Y mira lo que dice el verso 5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Verso 5 de Primera de Juan. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero estamos viviendo en oscuridad. Te pregunto hoy, ¿tú realmente estás viviendo en luz? Porque la semana pasada nosotros vimos luz. ¿Qué es luz? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Qué es la luz? Que vimos lámpara, que vimos aceite, que vimos luz. ¿Qué es la luz? ¿Quién me lo puede decir? La luz es el entendimiento de la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice que la exposición de tus palabras da luz y entendimiento a los simples. Salmo 119, 130. Entonces, si la exposición, el entendimiento es la luz, ¿quién también dijo que era la luz del mundo? Abra el micrófono, dígame, ¿quién dijo que era la luz del mundo? Y si no sabe, dígame, no sé, enséñeme. Nadie sabe quién. Jesús, hermano, Jesús, hermano, Jesús. Cristo es la luz del mundo. Gloria a Jesús, gloria a su nombre. Jesús es la luz del mundo. Entonces Jesús era un foco, Jesús era un bombillo. No, 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 ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál es la realidad de esta palabra? que era entendido. ¿Qué hizo Jesús cuando leyó Isaías en Lucas capítulo 4? Le dijo, esta palabra se ha cumplido. Él vino a exponerla, él vino a explicarla, él vino a decirle, yo soy el cumplimiento. Cuando la Biblia enseña que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, no está hablando de los preceptos y de las leyes de los fariseos y los saduceos y todos estos preceptos, que Jesús los cumplió a cabalidad, que Jesús los cumplió. Pero no está hablando de guardar el sábado, no está hablando de guardar la realidad del sábado. Yo no sé si estoy hablando con alguien hoy, pero si usted entiende que cuando Jesús dijo,
yo vine a cumplir la ley. Él estaba diciéndote a ti hoy, cada vez que leas esa palabra que te estoy diciendo, yo soy el cumplimiento, dijo Jesús. Yo vine a cumplirla, es decir, porque ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna, y la hay, y dice Jesús, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es testimonio? Algo que viste y oíste. Los profetas vieron y oyeron y escribieron en tinta. Escribieron que venía un cordero. ¿Llegó un cordero? ¿Llegó un meh? No. ¿Qué llegó? Llegó una persona, como la realidad de esa palabra. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Porque me acaba de salir un letrero que la conexión está inestable. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias, Dani. Entonces, en Primera de Juan nos dice que no podemos decir que conocemos a Dios porque Dios es luz y en él no hay oscuridad. Verso 5. Y nos hacemos mentirosos si decimos que conocemos a Dios y seguimos viviendo en tinieblas. Ahora te pregunto, ¿qué es tinieblas? ¿Vivir en brujería y en hechicería y en fornicación y en adulterio? Sí, eso también es tiniebla, eso es vivir en tinieblas. Pero ¿de qué tiniebla está hablando Juan acá? Si usted es un hombre entendido, si la luz es el entendimiento de la palabra, ¿qué es las tinieblas? Hoy el Señor está exponiendo su palabra para que usted entienda y empiece a leer este libro de una manera diferente. Si la luz es el entendimiento, ¿qué son las tinieblas? Falta de conocimiento. Falta de entendimiento. Muy bien, Rosy. Muy bien, la falta de entendimiento. No puedo ver lo que está aquí escrito. Puedo leerlo, pero no lo percibo, porque no se me ha revelado. Dice Juan en el versículo 1, les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Verso 2, Él es quien es la vida misma. Y dice, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos. Ahora, ¿cómo tú puedes testificar si estás viviendo en oscuridad? Si estás viviendo con el rayito de luz que te dan los domingos y te conformas con eso. Es hora de que tú empieces a ser entendido en la palabra. Porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. No le quede duda de eso. No le quede duda de eso. ¿Y qué se necesita para que una verdad deje de ser verdad? Y le hago esta pregunta para que usted se cuestione y me responda. Abra el micrófono, no hay respuesta mala. ¿Qué se necesita para que una verdad deje de ser verdad? Se convierta en mentira. A ver, no hay respuesta. Cuando la prédica está así, yo no sé si es que no me escuchan o es que están ministrados. Pero lo único que necesita, bueno, vamos a ir a la palabra para que usted lo entienda con la palabra y no por mis palabras. ¿Quién puede leer Proverbios capítulo 30, versículo 6? Proverbios capítulo 30, versículo 6. ¿Quién lo puede buscar? Amén, aquí está. Dice, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Amén. Amén. ¿Quién leyó? Yo, Luis Carlos. Ah, Luis Carlos, gracias, hermano. Dice, no añadas a sus palabras. Si yo le digo que yo le voy a regalar este teléfono a alguien, esa es una promesa. Entonces yo la promesa se la digo a mi esposa. Y mi esposa va y se la dice a Rosimar. Pero mi esposa le dice a Rosimar que yo le voy a regalar un teléfono, pero que el teléfono es chiquito y es negro
y está rayado y tiene la pantalla rota. Sigue siendo una promesa, que es una verdad, que le voy a dar un teléfono, pero le añadió cosas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convirtió esa promesa? En una Mentiras. mentira. ¿Y qué pasa si una persona se para en un púlpito, en un altar, a decir que Dios quiere bendecirte, que empieces a pactar, que empieces a declarar, que empieces a decir, tú eres bendecido, sella tu palabra, estoy viendo llaves, estoy viendo una corona en tu cabeza, estoy viendo cosas, veo un ángel, veo esto, veo lo otro? ¿Qué pasa cuando esa persona empieza a añadir a la palabra? Y tú no tienes entendimiento, tú dices, pero esta gente no está leyendo la Biblia. ¿Qué pasa? Están predicando mentiras. Y si tú no eres entendido, tú vas a caer en esas mentiras. Tú empiezas a relacionar la palabra. Es que esto no lo estoy diciendo yo, familia. ¿Qué se necesita? Ahora que usted tiene el entendimiento, que leyó Proverbios, mi hermano Luis Carlos leyó Proverbios capítulo 30, verso 6. Ahora yo le puedo preguntar a usted, con toda seguridad yo sé que usted me va a responder, por lo menos el hermano Luis Carlos que lo leyó, y si los demás escucharon, gloria a Dios. ¿Qué se necesita para que una verdad deje de ser verdad? Añadiduras. Añadirle o quitarle a la palabra es mentira. Por eso cuando yo me siento aquí a enseñarles algo, yo le pido mucho a Dios que no permita que jamás hable algo de mi entendimiento, sino que todo se lo lleve yo de la palabra. Rodolfo, pero tú, ¿de dónde estás sacando eso? Leímos Proverbios 36. Yo no sé si usted cree en la Biblia, pero yo creo en esta palabra porque esta palabra es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se cumplió. Y si se cumplió, eso me demuestra que Dios es fiel y que por más de 2000 años el Señor ha prometido cosas que se han ido cumpliendo y que eso me da testimonio de la veracidad de la Biblia y que además de eso hay argumentos históricos y científicos que demuestran la veracidad de este libro. Que usted puede estudiar, que usted puede aprender a defender su fe con mansedumbre y con reverencia, sin ofender a nadie. Que usted hable de esta palabra con denuedo. Entonces, si yo solo me conformo con lo que dice alguien acerca de Dios, pero no lo busco, de verdad estoy condenado simplemente a ser partícipe de las mentiras, a ser partícipe de lo que leyó mi hermano Martín en Romanos 12:2, a ser partícipes de este mundo, a ser partícipes del sistema que es religioso, porque Satanás es bien religioso. Satanás tiene un sistema religioso bien ordenado. El man conoce de jerarquías y de orden. Entonces, ¿por qué el Señor en Mateo 24 dice más de 3 veces, mirad que nadie os engañe? ¿Será que nos van a engañar? ¿Y qué es Mateo 24? Un capítulo ¿de qué? De profecías. ¿De profecías de qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído Mateo 24? ¿De qué habla Mateo 24? Nadie. De las señales del fin del mundo, lo que está pasando ahora. De las señales del fin de los tiempos. Está hablando de profecías para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en los postreros días vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy de Cristo. Y el Señor dice que en aquel tiempo le dirán a algunos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, que nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Se echaban fuera demonios. Hazte las preguntas. Reacciona. Piensa, ¿esto es vida o muerte? Entonces, si tú solo te conformas con lo que recibes el domingo, no estás oyendo y viendo lo que Dios quiere que oigas y veas.
Porque es simplemente un rayito de luz lo que te da el pastor. 1 hora el culto, 2 horas un culto. ¿Y qué pasa con las otras 22 horas? Nos alimentamos de Netflix, de la novela, de las redes sociales. ¿Y la verdad? ¿Qué pasó con la verdad? Con esa verdad que al principio me dijiste que era Jesús. Si conocer a Jesús es la vida eterna, según Juan 17:3, si no me equivoco, entonces, ¿qué tanto estás viviendo tú tu vida eterna? ¿Qué tanto estás tú cultivando tu vida eterna? ¿Qué tanto estás tú conociendo la vida eterna? Porque es que hoy es muy fácil ser cristiano y separar a Dios de la palabra. Yo esto lo he enseñado y no me voy a cansar de enseñarlo. Esta generación tiene que volver a la palabra. Esta generación tiene que empezar a exigir a los hombres de Dios: a mí háblame de la Biblia. A mí no me digas que me ves con una llave, que me ves con un carro, que eso está bien. Dios me puede dar un carro, Dios me puede dar una casa. Yo no estoy diciendo que usted tiene que vivir en escasez. Yo lo que estoy diciendo es que Mateo dice que esas son añadiduras. Es como que a mí me dan un café y el azúcar y la cremora y el dulcecito y la crema batida. Esas son añadiduras. Busca primeramente el reino. ¿Qué es el reino? ¿Te has hecho esa pregunta? Cuando Jesús me dice que busquemos el reino de los cielos, hoy te pregunto a ti, generación entendida, generación de cristianos, si yo te pregunto, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Podrías responderme? Y yo espero que el mensaje de hoy sacuda su fe. Y ya no sé, ya usted no dependa del mensaje que le manda Rodolfo los martes para que se conecte. No quiero que te condenes a ser partícipe del sistema. Y ¿tú sabes qué hace Dios con el sistema religioso? Lo expone. ¿Y lo expone con qué? Con la verdad. Porque lo único que puede hacer Satanás es hablar mentiras. ¿Y cómo sé que es una mentira? Si la verdad es porque se cumple, generación entendida, ¿cómo sé que es una mentira de Satanás? Porque no se cumple. Porque no se cumple como me lo están enseñando. Porque los fariseos y los saduceos esperaban un Mesías diferente al que llegó. ¿Por qué no recibieron a Jesús? Porque enseñaron mandamientos de hombres. Porque enseñaron interpretaciones de la palabra que no estaban de acuerdo con lo que Dios había establecido. Porque para ellos Jesús no cumplía con los requisitos de Dios, pero para Dios sí cumplía. Ahora te pregunto, ¿estamos entendidos de la segunda venida de Jesucristo? ¿Estamos entendidos de las profecías? ¿Estamos entendidos de lo que se está cumpliendo hoy? Y yo no estoy completamente, yo no me la sé toda, familia. Les digo, este mensaje nació en un altar familiar, en un tiempo de estudio que tengo con mi esposa y con mis hijos todos los días. Pero porque nos gusta, porque así lo establecimos, porque creamos el hábito. Entonces, si usted no quiere ser partícipe del sistema, no quiere que Dios exponga la mentira con la verdad, si usted no abre su Biblia, no va a poder conocer la verdad. ¿Sabe por qué? No porque lo digo yo, Rodolfo Delgado, no es por eso. Es porque en este libro lo dice también. ¿Alguien puede buscar Juan capítulo 8? Versículo del 31 al 38. Es un poquito largo, si lo pueden buscar. Juan capítulo 8. Yo lo tengo, amén. Del Dice 31 al 38, por favor. Dice los hijos de Abraham, 31.
Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, esclavo del pecado, respondió Jesús. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Amén. 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 Juan 8:31, que Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A qué gente le dijo? A las que creyó. O sea, a los creyentes. Se lo dijo a los gentiles, se lo dijo a los impíos, se los dijo a los inconversos, o se lo dijo a las personas que habían creído en él. Yo creo que usted caiga en cuenta. No, es que yo creí, ya soy salvo. Yo no estoy diciendo que la palabra, que lo que dice la palabra es mentira. Yo lo que estoy diciendo es que aprendas a mirar la palabra con los ojos del autor. Porque nos han vendido y que no, si haces una oración eres salvo, y la gente anda por ahí endemoniada, creyendo que es salva, bien perdida. ¿No? ¿No le ha pasado? Dice, Jesús le dijo a las personas que habían creído en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Qué necesitas conocer para ser discípulos de Cristo? Conocer sus enseñanzas. Si quiere, ¿qué son sus enseñanzas? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Dónde las consigo? ¿Será que Jesús me va a mandar un fax? Usted tiene que estar bien ministrado porque hoy están mudos todos. Dice la palabra que si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y entonces conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y por qué lo leímos hasta el verso 38? Porque en el verso 38 dice, yo les cuento lo que vi a mi padre hacer. Lo que vi cuando estaba con mi padre. Pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y está hablando, más adelante dice de su padre el diablo. Pero yo no le puedo decir a alguien en la iglesia que no, tu papá es Satanás. No, pero es que si tú realmente no estás buscando las enseñanzas para realmente ser libre de las mentiras, déjame decirte que tu papá es Satanás, así vayas a la iglesia todos los domingos. Qué pena incomodarte con lo que te estoy diciendo. Esa es la verdad. Y es una verdad que sacudió mi vida y por eso te la comparto. Entonces le dice, en el verso 37, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. O sea que su corazón estaba lleno. Si no había lugar es porque estaba lleno. Y de la abundancia del corazón habla la boca. La boca. Tenían un corazón lleno de enseñanzas de hombres y no había lugar. No había lugar para las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué debía hacer la gente? Desechar, renovarse y vestirse de nuevo. Como lo dice el libro de Efesios y el libro de Romanos también. Pero entonces, estamos estudiando Primera de Juan y en el capítulo del 5 al 7, en el versículo del 5 al 7, nos dice algo muy importante. Y lo voy a leer todo para que usted
ya pueda entenderlo, que es lo que quiero hoy. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz. La semana pasada vimos que luz es el entendimiento de la palabra y tinieblas son, Rosimar lo dijo, la falta de entendimiento, la falta de comprensión de lo que está aquí escrito. Porque los fariseos y los saduceos tenían la palabra, pero la entendían. No la entendían. Por eso rechazaban a Jesús, porque no entendían, no había cabida para las enseñanzas que Jesús traía, que Él era el cumplimiento, Él era la verdad de lo que se había prometido. Y ahora aplique eso mismo, aplique ese mismo principio para la segunda venida. Si usted no se cuestiona nada de lo que le dicen, usted va a terminar diciéndole amén a cualquier locura que que cualquier persona se pare en un púlpito y le empiece a decir, amén, amén, amén. No, ningún amén, porque eso es una mentira. El verso 7 dice que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cierro con esto. Si nosotros tenemos luz, vamos a tener comunión y entendimiento de esta palabra. Y si tenemos luz, realmente, yo sé que voy a dejar esto encendido de preguntas. Y si no hay pregunta, yo no entiendo, voy a hacer que usted no entendió todo el mensaje. Pero bueno, yo hice mi trabajo. Si nosotros tenemos luz de la palabra, y la luz es el entendimiento de la palabra, entonces, Rodolfo, tú me estás queriendo decir que las más de 33,000 denominaciones cristianas no tienen luz. ¿Y por qué te digo esto? No porque lo digo yo o porque es una interpretación mía, sino que dice que, verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Estamos en común unión. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué hay tantas divisiones? Si es una sola verdad, si es uno solo el entendimiento. Hay que cuestionarnos qué nos han enseñado. Hay que cuestionar qué nos están enseñando. Y no para que te levantes en rebeldía. Porque gracias a Dios yo tengo un pastor que predica la verdad, predica el evangelio, predica la verdad de Jesucristo resucitado. Pero hoy en día allá afuera se ve mucha locura. Y también he visto muchos cristianos diciendo amén, aleluya. He visto muchos cristianos posteando cosas que ni siquiera son bíblicas, que van en contra de la verdad, que le añaden a la palabra. Entonces hoy empecemos a leer este libro con entendimiento. Y si tiene alguna duda, pregunte. Y si yo no sé, si no me quiere preguntar a mí, pregúntele a su pastor, pregúntele a su líder, pregúntele a su mentor. Yo quiero que usted entienda algo. El día que yo no sepa algo, que estoy seguro que yo no sé casi nada, yo le voy a decir a usted, no sé, vamos a investigar juntos, vamos a estudiar juntos, porque yo quiero saber, yo quiero conocer. Y no para llenarme de conocimiento, sino para experimentar la vida eterna. Porque no es conocimiento, porque los fariseos tenían mucho conocimiento, les repito. Es simplemente para que usted empiece a experimentar la vida eterna, que es conocer a Jesús, que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió. Permítame orar.